formado por Tania Bomontes, Luis Castillo, Aurora Trujillo y Susana Javiera García. El contenido de este video se trata sobre una corriente pedagógica muy importante llamada neoliberalismo. El neoliberalismo en la educación trata de que los alumnos formen de manera eficaz y de calidad para ser capaces de ejercer una profesión la cual en un futuro tendrán como beneficio la obtención de un recurso que pueda hacer que la economía en el país crezca. El neoliberalismo es una política económica que pretende reducir el mínimo de la intervención estatal en materia económica y social. Y esta defiende el libre comercio, es capitalista, y ya que es la mejor garantía del equilibrio institucional y el crecimiento económico de un país. Esto quiere decir que todos tengan las mismas oportunidades de educación, tanto económicamente, para que el país avance. Entonces se considera la educación como producción de capital humano, ya que tiene que invertir en él para que tenga un buen producto de calidad, y para que esto suceda en la educación, tiene que estar económicamente al alcance de todos. El neoliberalismo se origina en el periodo posterior a la Segunda Guerra Mundial. Este es heredero a las teorías neoclásicas de finales del siglo XIX, pero es en los años 70 cuando comienza su auge a nivel internacional. Todo funciona controlado por el mercado, en donde todos pueden acceder a los servicios esenciales en un marco de competitividad, eficacia y excelencia. Esta tendencia se inicia con los gobiernos de los presidentes de la Madrid y Salinas. Tal intención es alentada como la premisa básica del proyecto neoliberal para superar la crisis económica que ha debido enfrentar el país a partir de 1981, con la caída de los precios del petróleo. Ello ha provocado un desarrollo falso, desigual y desnacionalizado, pues para insertarse el país a las corrientes comerciales y financieras del mundo, se ha invocado la comercialización económica, que implica garantizar estabilidad y crecimiento, modernizar la planta industrial y modernizar a la vez el sistema educativo para volverlo productivo. Hoy en día, el mundo se ve afectado por los efectos de la globalización. En cuanto a la educación, la institución deja de ser uno de los más importantes. La palabra del profesor y el texto escrito dejan de ser la única opción de la comunicación educacional. La educación ingresa en la esfera de la globalización y la escuela deja de ser formadora de profesionistas. Las instituciones educativas deben propiciar espacios y tiempos formativos de calidad. Además, superar las tecnologías tradicionales de enseñanza e integrar a las TIC. Para usted, ¿qué es el neoliberalismo? Bueno, lo que sucede con esta temática es que originalmente ha habido el liberalismo, que es el hacer, dejar hacer, dejar pasar. Esto surge en Francia en el siglo XIX. Y obvio es que se comienza a hablar de casi a mitad del siglo XX de una posición neoliberal que obviamente va a empezar a desarrollarse a partir de los años 80, ya de una forma mucho más elaborada. Es decir, el desarrollo del capitalismo en Estados Unidos va a traer como consecuencia el que se desarrolle una serie de teorías de carácter económico y de carácter social, que va a haber un economista que se llama Milton Friedman, que es asesor del Banco Mundial y del Banco de Desarrollo de Estados Unidos. Es Banco Interamericano de Desarrollo de Estados Unidos. Y entonces esta posición coincide en materia educativa con la idea de que el proceso formativo de los estudiantes en un sistema educativo tiene como propósito eficientar la preparación de los recursos humanos que se encuentran en el país. Obvio es que la vida son los tecnológicos, obvio es que la vida son las universidades, y todo el proceso desde que el niño empieza a educarse, pasando por los niveles primarios, secundarios, está orientado
hacia que ese niño, cuando ya esté en la fase profesional, pueda desarrollar un trabajo técnico profesional. Y entonces, obviamente, se requiere una cierta calidad, una cierta cualidad de estudiante que en el desempeño ya de tipo profesional pueda de alguna manera incorporarse al proceso de trabajo y obviamente producir riqueza. Eso coincide con la idea de que las escuelas eran una especie de fábricas en donde los estudiantes de una u otra manera a través de todo el proceso tendrían que eficientarse y ser eficaces en el desempeño. Usted como docente, ¿qué nos recomendaría que rescatáramos sobre esta corriente pedagógica? Esto a nivel de teorías educativas no es muy fácil de contestar, porque hay la integración de varias corrientes que por ejemplo, ligado al liberalismo está la idea de mejorar la calidad de la educación, que es un proceso que se da en las universidades. Las sugerencias de las organizaciones internacionales es que los empresarios en los distintos países, primero se considera que la educación va a salvar a un país, y entonces se requiere que los empresarios se vinculen a los procesos productivos. Aquí en México, en el periodo de un presidente, de Cedillo, se crearon comités con las empresas a través de los cuerpos de organización de los empresarios. Tenían que ir hacia las universidades o los institutos tecnológicos para ponerse de acuerdo en cuanto a qué es lo que ellos están esperando como formación y qué es lo que quieren lograr las universidades en términos de formación de los estudiantes. Entonces, había que ligar las cosas. Entonces, por un lado, a mí me parece que algunas de las cuestiones que se van a manejar desde la escuela tradicional, la escuela nueva, lo que están planteando, el pragmatismo, van a ser utilizadas por la corriente neoliberal. ¿Qué es lo medular de esto? En un momento dado empiezan a aparecer las nuevas tecnologías de la educación. Ustedes van a ver en el proceso formativo de la niñez, en términos generales, desde que aparece el Nintendo hasta que empiezan a aparecer las computadoras, los celulares, los iPods, los niños van a tener un proceso de comunicación y información más acelerado. ¿Para qué se genera todo ese instrumental? Pues para hacer, obviamente, un desarrollo que permita que los países generen a través de la educación una experiencia amable que permita tener cuerpos en el desempeño del mercado de trabajo mucho más eficientes. Entonces, ustedes como docentes, ¿qué pueden rescatar de esto? Pues muchos aspectos, el manejo tecnológico, incorporarse a la metodología y a la tecnología que se está empleando hoy día. Son nuevos proyectos que se manejan obviamente bajo la supervisión de los organismos internacionales. Por eso es que México entra a ser un poquito, se podría decir, evaluado. No es la palabra más adecuada porque no se ha logrado tener sistemas de evaluación, pero la idea es como una especie de certificado. La OCDE dice México está en tal lugar en los resultados educativos. Normalmente se maneja en un sentido negativo. México está en el 17º lugar de abajo hacia arriba. Entonces esto pinta un panorama en donde se señala que ustedes como elementos que están formando pues, se tienen que enfocar a las áreas técnicas, a una especie de ingeniería que se maneja en la educación, y entonces se tiene que eficientar las matemáticas, se tiene que eficientar un idioma. Hoy día ya el inglés dejó de ser, ahora hay que aprender japonés, o ya no es japonés, hay que aprender chino. Y entonces todas esas cosas son rescatables.
cuando ustedes ven en la práctica el proceso de cómo se forman, pues ustedes se van a dar cuenta que los estudiantes mexicanos no saben usar un diccionario. Y si no saben usar un diccionario, al menos saben usar un procesador de palabras. Entonces, yo que he sido profesor de tiempo, estuve en el CETIS Universidad, me tocó conocer unos jóvenes que venían de Japón y unos que venían de Alemania. Y ellos no tienen el problema de nosotros, llegan a Mexicali y empiezan a adaptarse. ¿Por qué? Porque no saben una palabra y entonces lo que hacen es sacan el traductor y adelante. Se adaptan mucho y muy rápido a las circunstancias nuestras. Nosotros tenemos muchos problemas cuando mandamos a los estudiantes fuera del país. Hoy día hay programas de intercambio en todas las instituciones y hay jóvenes que están en la licenciatura yendo a Europa, América del Sur, a Centroamérica, al propio país. Ustedes tienen que incorporarse en esas vicisitudes, porque la verdad ustedes no pueden hablar de problemas de México si no conocen México. Y si no conocen México, ¿cómo van a hablar sobre el mundo si no han tenido la experiencia de viajar? Y yo creo que todo eso tienen que validar ustedes, porque es muy importante conocer otras realidades. Por ejemplo, estamos en la franja transfronteriza. Esto es la frontera importante de este país, o quizás una de las importantes. Yo he conocido Chihuahua y no se parece en nada al desarrollo de esta parte. Sin embargo, las circunstancias nos ubican en 6 de las universidades más importantes del occidente, pero nosotros los que terminamos carreras y los estudiantes no tienen una idea de que se está manejando en esos centros. Y entonces hay una serie de cosas que para ustedes deben ser rescatadas. Desde la idea de que, ¿cuándo es mejor que un niño aprenda un idioma? ¿Cuando está en la primaria o cuando está en preprimaria? Ahora se me lo va a hacer. Bueno, pero entonces ustedes se van a dar cuenta que hay mucha resistencia. Hoy ya no, porque hay planes dentro de la reforma educativa que venturosamente favorecen a los que se preparan en el inglés, en este caso. Entonces les digo, hay muchas cosas del neoliberalismo. Yo no soy negativo en ese sentido. Todos los sistemas que han creado los hombres, o sea, los que piensan, los que reflexionan, los expertos, son útiles, dependiendo de cuál sea la búsqueda de ustedes, por qué están haciendo este tipo de estudios. Dependiendo también de cómo lo utilicemos. Por supuesto. Pues muchas gracias por habernos atendido. Fue nuestra pequeña entrevista. Así que gracias por su tiempo. Gracias a ustedes por estar por acá. Posteriormente hablaré sobre el problema eje que se suscitó en la jornada de prácticas en el jardín de niños, el cual fue la mala relación de las educadoras, la cual afecta en general a los niños y a la institución, al no estar trabajando en conjunto por mejorar la educación de ellos. Este problema se relaciona con el neoliberalismo, porque esta corriente también nos menciona que debemos de hacer niños adaptables, y si las educadoras no logran adaptarse entre ellas, no lograrán que los niños lo hagan en un futuro con sus compañeros. Llegamos a la conclusión de que el neoliberalismo es una corriente pedagógica que se está llevando a cabo hoy en día, que trata de globalizar la educación para crear individuos profesionistas capaces de mejorar la economía de nuestro país.